Muy buenas. Mi nombre es José Jesús Navas, estudiante de la Universidad Arturo Michelena de Ingeniería Electrónica, mención mecatrónica, y vengo a hablarles un poco sobre lo que es la máquina eléctrica giratoria de corriente alterna, generador síncrono o generador sincrónico, o también conocido como alternador. Primero que nada, debemos tomar en cuenta que las máquinas eléctricas giratorias existen dos tipos. Están los generadores síncronos. Cuando hablamos de síncrono están los generadores y los motores síncronos. En este caso estudiaremos el generador síncrono por ser el más usado en la industria de la ingeniería, y además también porque el motor deja de ser usado por su costo. El generador ya es una máquina un poco más menos costosa y más accesible para sus consumidores. Ahora, entrando en concepto, vamos a describir el alternador. La descripción del alternador se basa en dos piezas. Una que es el estator, la cual es una pieza cilíndrica fija y hueca, la cual es compacta por material ferromagnético, y en esta máquina se colocarán las bobinas por donde se inducirá tensión. En este caso, el estator será nuestro inducido de la máquina. El que le sigue, la siguiente pieza, es el rotor. El rotor es donde están unas características un poco más especiales, porque el rotor en este caso será la fuente de magnetismo. En él se encontrará, primero lo describimos sencillamente como ya lo conocemos, una pieza cilíndrica que puede girar y es un poco más compacta. En este caso el rotor está compuesto de un electroimán. Básicamente es un electroimán, pero hay dos tipos de rotor que se pueden ubicar en estos generadores. Existen los de polos salientes y existen los de polos lisos. Básicamente es el mismo rotor. La diferencia está en cuando se puede evaluar en el número de polos que tiene cada uno y en la velocidad que tiene cada uno. ¿Por qué? Porque los rotores de polo saliente trabajan a una velocidad un poco baja, pues, a lo normal. En cambio, los rotores de polos lisos sí pueden trabajar a velocidades altas. Normalmente es recomendado para velocidades mayores de 1200 revoluciones por minuto. También el rotor de polos lisos puede trabajar a velocidades bajas tranquilamente. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es el proceso que hace que un polo sea diferente al otro en cuestión de velocidades y número de polos? Bueno, el rotor de polo saliente es un rotor que puede trabajar con mucha cantidad de polos, y esto hace que la fuerza magnetomotriz, que es una fuerza que a mayor velocidad de giro puede atraer el electroimán y puede sacarlo de la pieza polar, puede eliminar como tal el electroimán, lo puede sacar de la pieza. Entonces por eso se recomienda utilizarse a velocidades bajas. Mientras más electroimanes haya, mientras más polos haya, las posibilidades de que el electroimán salga son muy altas. En cambio, en un rotor de polos lisos, al no tener más de 2 o 4 polos, el rotor puede girar con una fuerza magnetomotriz leve, y a pesar de que tenga velocidades altas, la fuerza magnetomotriz no va a influir tanto como para separar la pieza polar del electroimán. Dejando un poco claro lo que fue la descripción, tenemos que mencionar y reafirmar entonces que tenemos dos piezas, un estator, un rotor, y en el rotor va a estar la fuente de magnetismo. Entonces el rotor será el inductor y el estator estarán las bobinas por la cual se inducirá corriente, tensiones y corrientes. Entonces este será nuestro inducido. Llegamos entonces así al funcionamiento de la máquina. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo se genera esa tensión? Pues esta tensión se genera nada más y nada menos que con la famosa ley de Faraday, que nos dice que conductores en presencia de campo magnético variable campo magnético variable en presencia de conductores, se induce una tensión que se le llamará tensión inducida. Esto es lo que ocurre en esta máquina, como ocurre en la mayoría de las máquinas eléctricas giratorias. ¿Qué sucede? Como es una máquina eléctrica giratoria generador, que es principal, que debemos haber dicho que como es generador transforma potencia mecánica en potencia eléctrica, energía mecánica en energía eléctrica. Entonces en el funcionamiento lo explica claramente. Se hace girar el rotor, que es la pieza
de fuente de magnetismo donde están los electroimanes, y al hacer girar el rotor, puede ser de polo saliente o polo liso, hablando del rotor en general, este rotor va a barrer la fuente de la bobina, va a barrer las bobinas, el campo de la bobina que genera en sí, y entonces al haber ese campo magnético del rotor cuando la pieza polar enfrenta a la pieza polar, al haber este variable de campo magnético en la bobina, se inducirá una tensión en el terminal de la bobina. Así es como funciona la ley de Faraday. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo podemos evaluar cómo es esta tensión? Pues si lo hablamos en un tiempo, tenemos un rotor de dos piezas polares, norte y sur, y tenemos un estator con una sola bobina. Si lo ponemos a girar, como se puede apreciar en esta imagen, podemos ver que en el tiempo cero la pieza polar está con pieza polar, pero luego mientras va girando, la pieza polar en otro segmento deja de estar con pieza polar, luego vuelve a estar con la pieza polar, luego deja de estar con la pieza polar, y en ese ciclo va estando, mientras va girando el rotor, se va existiendo variabilidad de tensión en la bobina inducida. ¿Qué ocurre? En unos tiempos hay la tensión máxima, que es cuando la pieza polar está enfrentándose con la pieza polar, y en otros tiempos la tensión es mínima, que es cuando no hay contacto de pieza polar con la bobina. ¿Qué se puede deducir con esto? Si hay tensiones máximas y hay tensiones en cero mientras va girando el rotor, que entonces la tensión inducida es una tensión variable. Esto es fundamental porque aquí es donde se puede decir que es una tensión, una corriente alterna, pero esta tensión, aún siendo variable, sigue siendo un poco cuadrática, y simplemente por efectos de materia, a la hora de su construcción, se aplican procedimientos de acortamiento y distribución que no están dentro del aprendizaje de la materia, pero lo que se busca es tratar de generar una señal sinusoidal. Al ser generada esta señal sinusoidal, ya se tiene un avance porque ya tenemos lo que diríamos como lo que nosotros trabajamos como corriente alterna. Entonces tendríamos una máquina eléctrica generándonos corriente alterna mediante una potencia mecánica, transformando entonces un generador transforma potencia mecánica en potencia eléctrica, en este caso en corriente alterna, que es para lo que nos va a servir a nosotros. Ok, teniendo entonces una tensión inducida en corriente alterna, esta tensión inducida la evaluamos como la venimos evaluando, que es igual a la fuerza multiplicada por la longitud por la velocidad. Ahora, esta velocidad va a venir en función de la frecuencia, y esta frecuencia, ¿cómo la podemos encontrar? Evaluamos la máquina nuevamente, evaluamos estos giros del polo y nos metemos en función del tiempo. ¿Cómo hacemos esto? En función del giro. ¿Cómo hacemos esto? Evaluando entonces que la máquina, teniendo dos polos, teniendo una bobina, ¿cuántos ciclos de vuelta tendrá? Si giramos la máquina, un ciclo se va a cumplir cuando una pieza polar llegue a cerrar completamente la bobina. La toca una vez y la vuelve a tocar otra vez la misma pieza polar, vuelve a tener contacto pieza con pieza. Entonces, si giramos un polo, norte y sur, si giramos el polo norte, cuando vuelva a pasar por la bobina, va a cumplir el ciclo, entonces va a cumplir una vuelta completa. Entonces se puede evaluar que el número de ciclos que se va a cumplir viene dado por el número de polos dividido entre 2. ¿Por qué? Porque se dan una vuelta, son dos mitades, por decirlo así. Entonces el número de ciclos va a venir dado por el número de polos que tenga la máquina entre 2, y esto va a ser multiplicado por el número de vueltas. Si este número de polos entre 2 da cierto resultado, se multiplica el número de vueltas y nos va a dar el número de ciclos. Ahora, teniendo esta expresión, si la queremos pasar a otro tiempo para deducir lo que nosotros queremos en sí, que es la frecuencia, la dividimos toda entre segundos. En el tiempo, la dividimos en el tiempo, en la función que queremos estar, y la dividimos entre segundos. Nos quedaría entonces que el ciclo entre segundos sería igual al polo, los polos entre 2, el número de polos entre 2, entre vueltas por segundo, multiplicando vueltas por segundo. Ok, entonces pasando esta ecuación al dominio del tiempo en segundos, dividiéndola, nos queda entonces que este ciclo es entre segundos, va a ser conocido como F,
que es la frecuencia. Y esto va a dar igual al número de polos entre 2, como ya lo conocemos, y la variable vueltas entre segundos va a ser W, que W va a ser en este caso la velocidad angular, que viene dada por vueltas entre segundos. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos la ecuación. A partir de esta ecuación se puede deducir pasando al dominio de revoluciones por minuto, pasando unidades de revoluciones por minuto, que la frecuencia viene dada por el número de polos entre 120 que multiplica o que debe dar en revoluciones por minuto, que nos da la velocidad en revoluciones por minuto. Entonces nos queda frecuencia que es igual al número de polos entre 120 que multiplica a las revoluciones por minuto, que sería en este caso la velocidad, que es el factor que nosotros estábamos buscando para deducir. Ok, debemos tomar en cuenta ahora que las máquinas normalmente están acostumbradas en las industrias en trabajar como motores trifásicos, como generadores trifásicos. ¿Por qué esto? Porque normalmente los valores de tensión son más estables, tienen una señal un poco más estable, y sobre todo cuando es en corriente alterna tienen un circuito con un poco más de estabilidad. Entonces, ¿por qué la máquina es trifásica? Bueno, lo estamos teniendo aquí ahorita. Es una ventaja muy grande que le da el generador. Ahora, ¿cómo funciona como trifásica? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué debe funcionar así? ¿Cómo se deben ubicar esas bobinas para que la máquina funcione en trifásica? Pues bueno, para que la máquina funcione en trifásica ya conocemos cómo trabaja el generador en monofásica, que no es más que un campo magnético que va a girar sobre la bobina, el rotor va a girar sobre la pieza de la bobina, y la pieza con pieza polar se van a encontrar, van a haber una variación de campo magnético, va a ocurrir la ley de Faraday y se va a inducir una tensión. Este mismo procedimiento necesitamos que suceda por 3. Este mismo procedimiento necesitamos que suceda de manera equilibrada. ¿Cómo se puede lograr esto? Pues en un generador, un generador síncrono o alternador, esto se logra colocando las bobinas exactamente iguales, o sea, en el sentido de que bobinas del mismo material, bobinas del mismo número de vueltas, bobinas completamente iguales en sus características, pero en la ubicación que se van a colocar en el estator van a estar desfasadas a 120 grados. Va a ser una ubicación exacta, desfasadas cada una en 120 grados. Sin embargo, va a ser la misma bobina en cada ubicación. Vamos a tener tres bobinas exactamente iguales, ubicadas en posiciones a 120 grados de distancia cada una. Esto es como característica principal. ¿Qué se logra con esto? Pues que los voltajes sean de la misma magnitud. Se van a tener voltajes de la misma magnitud en la bobina 1, en la bobina 2, en la bobina 3. Simplemente van a estar desfasados 120 grados entre sí. Esto va a generar una mayor estabilidad en el circuito, en la máquina, y se va a decir entonces que la máquina es trifásica porque logra obtener estabilidad teniendo las mismas tensiones de misma magnitud y la fase desfasada a 120 grados. En el circuito equivalente, primero debemos tomar en cuenta, partiendo de la ley de Faraday, que bueno, en una máquina existe la variación de campo magnético ocasionado por las vueltas del rotor que pasan por una bobina como conductor y genera la ley de Faraday, induce tensión. Entonces, basándonos en esta ley de Faraday, que nos dice que el voltaje inducido es igual a la derivada con respecto al tiempo, la derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces, como lo vemos por aquí, la fórmula aquí está completa. Entonces, tomando en cuenta esto, si tomamos en cuenta que el flujo viene dado en el seno de la frecuencia, al pasarlo a la tensión, el resultado es el coseno de WT, que el coseno de WT es el coseno de la frecuencia con respecto al tiempo, que al resolverlo nos queda 90 grados. Entonces 90 grados con respecto al flujo y la tensión que hay en ese flujo. Entonces, ¿cómo lo podemos evaluar también? Bueno, aquí tenemos el diagrama de esto que acabamos de decir, pero también lo podemos evaluar en los campos magnéticos que se originan en la máquina.
Cuando la máquina está en vacío, el único campo magnético existente será I sub F, que es la corriente de campo que genera el rotor. Pero si ya se conecta una carga equilibrada, existirán los campos magnéticos que estarán en las bobinas, los campos magnéticos que se generan en el conductor de donde carga donde está la carga, el campo magnético donde está la carga es el campo magnético de armadura y viene dado por cada bobina. Sería el campo magnético de la bobina A, el campo magnético de la bobina B, el campo magnético de la bobina C, de las tres bobinas. Y este campo magnético se une, los tres campos magnéticos, para hacer un campo magnético resultante, proveniente de la carga, ¿no? Este campo magnético resultante se le conoce como campo magnético de armadura y que a su vez también está desfasado 90 grados entre el flujo y el flujo de la tensión. Esta tensión de la que estamos hablando, que estará desfasada a 90 grados, es una tensión que ¿dónde aparece? Es la tensión que aparece en este campo magnético de armadura que estamos viendo. Al pasar por las bobinas, las bobinas del estator se inducirá una tensión. Esta es la tensión que estará desfasada a 90 grados. Ahora, teniendo en cuenta esto, entonces se tiene que en la máquina se obtienen dos campos magnéticos, el campo magnético de armadura y el campo magnético principal del rotor, el campo magnético de campo, y se obtienen dos tensiones inducidas, la de las bobinas y la del campo, la tensión inducida del campo. Entonces tenemos que podemos colocar un ejemplo en el que la carga sea inductiva. Si la carga es inductiva, la corriente I sub A, que es la corriente de armadura, va a estar retrasada, va a actuar en retraso con respecto a la tensión. Esto es lo que ocurriría en ella. Y también hay que tomar en cuenta que los dos flujos se van a terminar sumando para crear un flujo completo, flujo sub R. Este flujo viene dado, este flujo va a actuar en el estator y va a generar entonces, así es que nos va a generar la tensión inducida total. Esta tensión inducida nos servirá para conseguir el voltaje total de la máquina. Esto se va a lograr viendo el diagrama fasorial que tenemos aquí. Se puede ver claramente lo que se acaba de decir, el diagrama fasorial que tenemos por acá en esta imagen, donde claramente se muestra cómo están relacionados los campos magnéticos y estas tensiones inducidas, para así llegar a que un campo magnético produzca esa tensión en ese estator, tensión estatórica. ¿Por qué se entiende como que estos flujos que ocurren en el campo de la armadura se pueden tomar como una reactancia? Bueno, tomando en cuenta que esta tensión inducida va a venir dada, o la tensión B sub T, que es la tensión final, viene dada por la tensión inducida menos la caída de tensión que ocurre en la resistencia y la caída de tensión que ocurre por el flujo disperso. Este flujo disperso que va a generar reactancia inductiva, una reactancia inductiva o una reactancia dispersa, como se conoce. Es por esto que se puede llamar, a través del mismo diagrama fasorial, que estos flujos se puede tomar como una reactancia inductiva dispersa, o inductiva y reactancia dispersa. Ahora vamos con el circuito monofásico equivalente para esta máquina, explicando ya, dejando esto claro. Entonces ya llegando al circuito equivalente monofásico, tenemos en cuenta que tenemos una fuente de sinusoidal, aquí como lo vemos por acá, y tenemos dos reactancias, la reactancia inductiva y la reactancia del flujo disperso. Entre ellas tenemos la resistencia de armadura, que es la resistencia del material. Entonces tenemos la tensión inducida, que si va a venir dada por la resta de las tensiones en la reactancia y la resistencia. Esta caída de tensión nos va a dar entonces la tensión final. Así es como se evalúa. Ahora, el circuito en el alternador se pueden juntar las reactancias y podemos quedarnos con una sola, porque estamos hablando de las reactancias que vienen dadas por la inductividad y por el flujo. Entonces, como vemos en este circuito, nos quedaría entonces un circuito más sencillo, parecido al del transformador, del circuito trifásico, pero este es un circuito monofásico. Y nos quedaría que el voltaje inducido por la caída de tensión que ocurre en la resistencia es la reactancia.
va a dar el voltaje en T, pasándole una corriente I sub A, corriente de armadura. Entonces, bueno, así nos quedaría el circuito monofásico equivalente. Este circuito se va a aplicar para cada fase y los valores de voltaje que van a tener su fase y su magnitud, al ser desfasado, bueno, se puede evaluar sencillamente las otras fases. Importancia del estudio del alternador de esta máquina eléctrica generador síncrono en la carrera que estamos nosotros cursando. Entonces, bueno, desde mi perspectiva, desde el lado más importante y lo que hemos podido chequear, el generador sincrónico es una máquina eléctrica giratoria que transforma energía mecánica en energía eléctrica, y por esto aquí es donde viene la importancia. Además de transformar esta energía de esta manera, nos va a otorgar, nos va a hacer el cambio de potencia mecánica, que es algo que podemos conseguir en una industria, y nos los va a cambiar en energía eléctrica, que es algo que podemos necesitar en una industria. Ahora, entrando más a la parte laboral estudiantil, desde el lado de carrera universitaria, se puede entender que gracias al estudio de esta máquina, precisamente ese es el conocimiento que se le va a otorgar al estudiante, o que se nos va a otorgar. El estudio de la máquina en sí, cómo se comporta, cómo se puede evaluar, qué variables tiene, por qué ocurren esas cosas dentro de la máquina, por qué ocurren esas variables, por qué ocurren esas constantes, y el funcionamiento en sí, la descripción. Todo eso nos puede ayudar en entender la máquina, y al entender la máquina no vamos a hacer diseño de máquina, pero sí podemos hacer automatización de la máquina, mantenimiento de la máquina, cómo poner a procesar la máquina, cómo la máquina puede trabajar de manera automática en un sistema automatizado en toda la empresa, cómo la máquina puede otorgarnos cierta cantidad de energía eléctrica, cuánta cantidad de energía mecánica le tenemos que otorgar, cómo la podemos colocar en fase, si se quiere, con otra máquina, con otro generador, cómo buscar soluciones con esta máquina. Estas son muchas de las cosas a las cuales nos puede ayudar en nuestra carrera, en nuestro oficio y en nuestra profesión. Entonces, por eso yo pienso que es muy importante, sobre todo el generador sincrónico, que es una de las máquinas más económicas, que trabaja con altos niveles de potencia mecánica y altos niveles, por ende, de potencia eléctrica. Entonces, por eso pienso que, además de para el estudio, que es una máquina que se requiere de bastante conocimiento en la materia, también otorga un conocimiento más allá de lo matemático, otorga también un conocimiento más conceptual, otorga también un conocimiento de cómo funciona, cómo se generan esos voltajes. Y yo creo que esto es lo más importante, que el conocimiento esté para la hora del té, poder chequear cualquier máquina, poderla trabajar a nuestro gusto, que es lo que básicamente nosotros dentro de un futuro podremos hacer. Bueno, hasta aquí fue todo el video. Espero me haya podido dar a entender en todo. Y bueno, muchas gracias por todo. Chao.